Muy buenas noches, mi nombre es Adriana Guzmán Guillén. Yo soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Iztacala, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en la licenciatura de Psicología. El presente video es para la materia de la psicología en el campo de la salud, el módulo 105, en el cual voy a exponer los siguientes temas: factores determinantes de la entrevista clínica, habilidades de comunicación interpersonal y habilidades de comunicación verbal y no verbal, la entrevista clínica integradora, escalas y cuestionarios de evaluación, clasificación de las técnicas de evaluación. Comienzo el video con un tema de suma importancia para el ámbito de la psicología, que es la entrevista clínica. Esta es el medio principal por la cual el psicólogo obtiene información del paciente. Está compuesta por una serie de pasos establecidos o fases, que son 3. La primera es recepción y saludo. La segunda, es aquí donde nos presentamos con el paciente de la manera más cordial y amable posible. La segunda es el desarrollo, que es básicamente en esta fase en la que se obtiene la información. Aquí debe establecerse un ambiente de confianza y empatía llamado rapport. Previamente ya establecido el objetivo de la entrevista. Y tenemos la fase número 3, que es el cierre de la entrevista, que consiste en despedirse cordialmente del paciente, habiendo explicado los pasos a seguir en la intervención. El tipo de entrevista más utilizada es la semiestructurada, que contiene preguntas abiertas, lenguaje sencillo y preguntas breves. Cuento con una tabla en la cual explicaré el contenido de esta entrevista semiestructurada. Bien. Saludo cordial, delimitar el motivo de consulta, obtener los datos sobre la naturaleza del problema, explorar las creencias y expectativas del paciente, explorar los sentimientos que le produce, especialmente los miedos, incorporar a la exploración del contexto sociofamiliar y laboral. Contiene una etapa informativa, que es aquí donde respondemos a las expectativas sobre el problema de salud. Mejorar la comprensión del paciente respecto a su enfermedad, mejorar la adherencia al tratamiento y facilitar cambios. Una etapa negociadora, que contiene una fase de diálogo, enunciación de problemas, sesión real o intencional, reconversión de ideas, reconducción por objetivos y una fase de acuerdo, donde establecemos un doble pacto y transferencia de responsabilidades. De igual forma, el psicólogo deberá contar con las competencias necesarias para observar y analizar el lenguaje no verbal, de los gestos, la postura del paciente. Es importante mencionar que aproximadamente las personas nos comunicamos en un 35% con lenguaje verbal y en un 65% con lenguaje no verbal. También aquí menciono la relevancia de que el profesional cuente con habilidades de comunicación como empatía, cordialidad, respeto, concreción, autenticidad y asertividad. Voy a explicar más ampliamente en qué consisten estas habilidades de comunicación. La empatía se refiere a la capacidad del profesional para participar afectiva y emotivamente en la realidad del paciente, así como lograr expresarle verbal o no verbalmente su solidaridad emocional. La cordialidad es la proximidad afectiva o calidez que se manifiesta esencialmente con habilidades no verbales. Un saludo afectuoso, la mirada franca, la sonrisa adecuada que permiten al paciente sentir esta cualidad. El respeto se trata de considerar la individualidad y la dignidad del paciente respetando su forma de pensar, valores y limitaciones. La concreción es la capacidad de adaptarse al nivel comunicacional del paciente. Autenticidad es la capacidad de reconocer nuestros errores. La asertividad es la seguridad en el desempeño del rol profesional, aún aceptando la incertidumbre del acto asistencial. Bien, las habilidades de comunicación en la entrevista son básicas, pues permiten contar con una atmósfera adecuada para que el paciente se sienta seguro y confiado. El siguiente tema que voy a mencionar es la entrevista clínica integradora. Es importante utilizar el modelo de entrevista clínica integradora. Esto es básicamente el acto del profesional de escuchar los antecedentes clínicos del paciente, en conjunto con sus condiciones psicosociales,
características ambientales en las que se desenvuelve y sus características de personalidad. En base a toda esta información, el psicólogo la integra y puede definir factores que han detonado el padecimiento físico y psicológico, así como trazar un plan efectivo de intervención. Este es un proceso que se puede llevar varias sesiones y se debe tratar estos temas con el paciente de una forma cordial y clara, de manera que el paciente los entienda y colabore para que de esta forma la intervención resulte más efectiva. Menciono también en el siguiente tema los factores determinantes de la entrevista. Existen factores determinantes de la entrevista clínica que influyen en la calidad de la conversación. Algunos de estos factores dependen del medio y del entorno, otros del paciente y otros más del profesional. Ampliando el tema, explico en qué consisten estas variables. Las variables del contexto. Se refiere a dificultades de acceso a las consultas, esperas demasiado largas, ruidos e interrupciones, características organizativas, comunicación interdisciplinar, presión asistencial. Las variables cognitivas y emocionales del paciente se refieren a su modelo de creencias sobre salud y enfermedad, problemas de información y comprensión, estados emocionales como ansiedad y depresión y estilos de personalidad. Las variables cognitivas y emocionales del profesional se refieren al autoconcepto, creencias sobre el rol y la relación, actitudes disfuncionales, puntos conflictivos no resueltos, competencia, poder e intimidad. Bien, explicados de una manera más amplia. En cuanto a las variables del contexto, se puede referir físicamente al lugar de la entrevista, donde se está llevando a cabo la entrevista. Si es un lugar con demasiado ruido, con demasiada gente, si no hay una buena relación entre los profesionales que asisten, esto va a generar estrés, ansiedad en el paciente. Entonces va a dificultar la comunicación, la calidad de la entrevista. También en trabajos de equipo muy numerosos, con frecuente rotación de personal, poca o nula privacidad en la comunicación. En cuanto a las variables del paciente, variables cognitivas y emocionales, aquí tenemos sus miedos. El paciente generalmente acude con cierto miedo a la entrevista, tiene miedo de no poder expresarse bien, ya posiblemente vaya con previo estrés o previa ansiedad, entonces esto va a dificultar la comunicación y la calidad. En las variables cognitivas y emocionales del profesional, también aquí podemos mencionar el autoconcepto que el profesional tiene, la seguridad con la que lo está atendiendo. Debemos enfocarnos en el modelo biopsicosocial de la enfermedad y en un adecuado manejo de las habilidades de comunicación. Todos estos factores determinan la calidad de la atención con el paciente. Bien, voy a pasar al tema de la clasificación de las técnicas de evaluación, escalas y cuestionarios de evaluación. La ciencia de la psicología cuenta con diferentes instrumentos de evaluación, los cuales deben ser de fácil manejo y ofrecer una forma de valoración de la patología del paciente, el nivel de gravedad y un pronóstico confiable para poder elegir un plan adecuado de intervención. Se debe integrar la entrevista clínica con los diversos instrumentos de evaluación de acuerdo al caso. Los test psicológicos o escalas de evaluación de comportamiento permiten evaluaciones objetivas de la conducta humana normal o patológica. Estas técnicas son parte de la psicología experimental, pues el comportamiento del individuo se mide por medio de estadísticas comparándolo con otros individuos en la misma situación, para así clasificar cuantitativa y tipológicamente. Entendemos entonces que las escalas y cuestionarios tienen función diagnóstica complementaria, que es apoyo para definir la intervención terapéutica y el tratamiento adecuado. Existen las siguientes clasificaciones de los instrumentos de evaluación. Cuento también con una tabla para ampliar el tema.
Clasificación de las técnicas de evaluación. Complejidad de la escala. Cuestionarios descriptivos o inventarios de síntomas. Escalas de evaluación. Entrevistas estandarizadas. Sistemas de diagnóstico estandarizado. Baterías de evaluación. Sistemas clínicos de información. El propósito de la escala. Escalas de diagnóstico o sintomáticas. Escalas generales o específicas. Escalas de rasgo o estado, autoaplicadas, heteroaplicadas o mixtas. Y la construcción de la escala. Escalas unitarias o globales y de múltiples ítems. Escalas unidimensionales o multidimensionales. Escalas de categorías dicotómicas o analógicas. Bien, la clasificación más aceptada es aquella que se refiere al objetivo de prueba, al tipo de aptitudes o rasgos de la conducta a explorar. Este tipo de pruebas se clasifican de la siguiente manera. Sí, también para ampliar el tema voy a explicar. Tenemos las pruebas de eficiencia, pruebas que cuantifican la capacidad intelectual, como los test de inteligencia. Pruebas de aptitudes o habilidades específicas. Test de conocimientos, que son básicamente exámenes. Pruebas de personalidad, que son pruebas proyectivas y cuestionarios. Otro grupo está compuesto por los test psicométricos, que definen el estatus del individuo y la estructura y dinámica de la situación social. Las escalas de evaluación conductual, que se distinguen de las anteriores por su especial posición en el marco de la psicopatología cuantitativa. Bien, entonces hemos tratado ya todos estos temas. Voy a mencionar ahora las conclusiones. En base a la información antes expuesta, puedo concluir varios puntos. El primero de ellos es acerca de la importancia de la entrevista clínica, pues es el primer paso para establecer una comunicación efectiva con el paciente.